Vale. Bien. Pues bueno, retomamos las conferencias. La segunda conferencia esta tarde nos la imparte el doctor Miguel Ángel Puigsamper. Miguel Ángel Puigsamper es profesor... No, todo lo que es contrario. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia de CCH, en Madrid. La carrera de Miguel Ángel, bueno, pasa como en el caso de Luis, es decir, no es historiador de formación, pero hacen historia y muy buena historia. Miguel Ángel de formación es biólogo, pero toda su carrera la ha destinado a la historia de la ciencia. De hecho, sus investigaciones han ido desde la historia de la biología, los historiadores científicos españoles, desde las expediciones científicas del siglo XVIII hasta los científicos del siglo XX que tuvieron que exiliarse durante el franquismo. Estudió la JAE, la Junta para la Ampliación de Estudios, que fue el antecedente del CSIC, donde estamos ahora mismo. Ha estudiado el darwinismo, las redes que se forman en torno a la figura de Darwin, la circulación del conocimiento en el siglo XIX, el evolucionismo, que ha sido una de sus grandes líneas de trabajo. De hecho, hace poco publicaste un libro sobre el evolucionismo, en el que te centraba mucho cómo impactaron esas ideas en América Latina. Y sobre el caso de Humboldt, es uno de los grandes especialistas en el mundo, me atrevo a decir, sobre la figura de Humboldt igualmente. Y, de hecho, ha sido editor en español de varias obras de Humboldt. Publicó Cosmos, en 2014, 15 fue, ¿no? Por ahí. Y 16. Y hace 2 o 3 años salió la geografía de la Nueva España, ¿no? De América. Sí, el examen crítico. El examen crítico, cierto, el examen crítico. Es decir, que conoce perfectamente la figura de Humboldt, la ha trabajado, la conoce en profundidad, los documentos, todo el intríngulo de la historia, y no vas a hablar de eso. Es decir, vas a enlazar una serie de conflictos y de problemas que tiene esta figura con los mitos que hay alrededor y todo el debate historiográfico que se ha armado en los últimos meses en torno a la figura de Humboldt. Por tanto, es una conferencia que promete guerra. Así que os dejo con mi viaje el viaje científico de Alexander von Humboldt, mitos y deconstrucciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no voy a estar en plan guerrero para nada. Tranquilo. Bueno, el tema de Humboldt, que yo lo empecé a trabajar primero de manera muy puntual, porque hice con Chelo Naranjo y con Armando García, investigador cubano. En el año 98 hicimos una edición del ensayo político sobre la isla de Cuba. Y bueno, pues fue una cosa que hicimos de manera más conectada, no tanto con Humboldt, sino con la historia de Cuba, que era lo que en ese momento pues, estábamos trabajando más. Teníamos un convenio con la Academia de Ciencias de Cuba y les interesaba una edición crítica, hicimos esto como algo puntual. Pero luego, y había trabajado, como ha dicho José María, más bien los ciclos de las expediciones científicas españolas en el siglo XVIII y la única importante o más relevante en el siglo XIX, que fue la Comisión Científica del Pacífico, mediados del siglo XIX, la época isabelina. De forma bastante casual, cuento la historia, pues un poco la intrahistoria interna de cómo llegó a Humboldt de otra manera. Pues bueno, vino a visitarme un profesor exiliado chileno que trabajaba en Londres, que en realidad era un fisiólogo, pero bueno, muy aficionado al tema de Darwin y de Humboldt precisamente. Y entonces recuerdo que me animó. Me dijo, bueno, es que Humboldt, claro, uno piensa en esa época y está todo hecho. Los alemanes, los franceses, han trabajado todo, se conoce de sobra, bueno, como la culminación de los viajes a América y tal. Y me dijo, claro, lo que no está hecho es qué hizo este hombre en España. Porque claro, estuvo unos meses, eran los que pasara como la historiografía alemana, siempre dice, bueno, pasó antes de llegar a América, pasó por la corte, le firmaron un pasaporte muy generoso y se fue a América. Y yo, claro, repensando, digo, pues tiene razón, o sea, claro, tuvo que hacer algo. Y ahí viene la investigación, digamos, más original que yo he hecho, y la que me reconocen, digamos, los humboldtianos alemanes, franceses o norteamericanos, que es lo que os voy a contar un poco ahora, después de una pequeña introducción, de la investigación de lo que hizo en España esos meses antes de salir con rumbo a América. ¿Y por qué? ¿Por qué he puesto esto de mitos y de construcciones? Bueno, ya hace unos años publiqué en una revista de Mafre, que ya no existe, un monográfico que coordiné yo sobre la obra de Alexander von Humboldt,
Entonces, bueno, pues era un poco problematizar qué es lo que se había dicho sobre él, si realmente era un mito o no, cómo se le consideraba en la historiografía española y en la latinoamericana, ¿no? Muchas veces aparecía como un mito dentro del panteón fundacional de las independencias americanas, sobre todo en los países llamados humboldtianos, Venezuela, Colombia, Ecuador, quizá no tanto en Perú, pero sí en México, Cuba, donde se le denominaba el segundo descubridor de América y demás. Bueno, esto quedó en esa época y bueno, pues ascendió limitadamente al círculo más humboldtiano. Pero hace muy poco tiempo, pues la revista Hispanic American Historical Review me encargó hacer la reseña de un libro que acaba de salir, que lleva poco tiempo, que se llama La invención de Humboldt, y bueno, pues era una cosa teóricamente sobre geopolítica del conocimiento, coordinado por Mark Turner y Cañizares Sierra, que es un historiador ecuatoriano, que es catedrático en Austin, en Texas, y bastante conocido por su reivindicación del papel de la ciencia ibérica, la revolución científica y demás, ¿no? Cosa que yo creo que tiene bastante razón. Claro, yo hago, quizá inocentemente, porque después de tantos años que he hecho muy pocas reseñas, por nunca enfrentarme con nadie, en fin, prefiero hacer mi visión positiva de la historia más que hacer la hipercrítica de los demás. Pero, bueno, pues como en una buena revista y tal, decidí hacer la reseña, que no es muy grande, porque van en un espacio como de una página y media. Y, bueno, pues hice una crítica al concepto global que tiene este libro, que es hacer un anti-Humboldt. Bueno, Cañizares es una personalidad muy peculiar y entonces el libro que plantea en la introducción de coordinación y en su propio artículo con Mark Turner es que Humboldt se inventó a sí mismo y, bueno, como él dice, más que una huella ha dejado un carácter casi en la historia intelectual de la humanidad y, bueno, pues acusa a los alemanes de utilizarlo en la diplomacia cultural y, bueno, como que no tiene ningún valor, que hizo un aprovechamiento desmedido de los saberes ibéricos y latinoamericanos, todo este tema, ¿no? Que puede tener un puntito de razón en alguna cosa, como ahora yo voy a dar mi explicación de mi visión de Humboldt, pero creo que es desmedido. O sea, es más, mi impresión personal es que se ha hecho un poco hacer una historia epatante como para deslumbrar y provocar incluso a lo mejor esto, ¿no? Que hubiera una especie de polémica internacional en torno a su libro y lo que ha dicho y tal, que de hecho se ha desatado un poco, ¿no? Otra de las razones de él es porque hace ya unos años esta periodista germano-norteamericana, Andrea Wolf, publicó este libro en inglés, francés, español, La invención de la naturaleza, El nuevo mundo de Alexander von Humboldt, que él critica ferozmente y por eso de ahí el nombre de La invención de Humboldt, después de La invención de la naturaleza. Yo con el libro de Andrea Wolf, por dar mi opinión, tampoco estoy muy de acuerdo porque tiene dos problemas. Es un libro muy bien escrito, que ha investigado muy bien la correspondencia de Humboldt en general y como periodista, como digo, está muy bien escrito, es agradable de leer. El problema que tiene es la desatención al mundo hispano e hispanoamericano, ha desaparecido en ese libro, y creo que es fundamental. Y luego tiene una cosa que es muy actualista, quizá porque ella es periodista y lo quería vender mejor, y lo ha vendido muy bien, por cierto, que es que Humboldt fue el inventor o el primer ecologista. Entonces, a mí me parece una cosa exagerada, porque, bueno, como diré, pues Humboldt es una personalidad muy interesante, tiene un cierto pensamiento ecológico, que no ecologista, y, bueno, eso tiene una preocupación intelectual por la conservación del medio ambiente, la conservación de los indígenas, una serie de cosas, como veremos, pero que no es exactamente, no se le puede calificar como ecologista en el sentido contemporáneo, que tiene un sentido mucho más político, ¿no? Entonces, bueno, la polémica viene por ahí porque, ya digo, que Cañizares ataca por un lado a esta señora y por otro lado a la historiografía de los especialistas en Humboldt, a los que acusa un poco de ser como una tropa al servicio de Alemania o algo así, ¿no? O sea, bastante curioso.
Bueno, entonces, dicho esto, yo os voy a contar, voy a hacer un resumen de mi visión de lo que fue el viaje americano de Alexander von Humboldt y de mi propia investigación en España, ¿no? De lo que él hace tanto en la península como en las Islas Canarias, ¿no? Bueno, hay que decir que este hombre, que bueno, calificamos también como naturalista, pero en realidad, bueno, pues como pasa a nosotros, era un poco de todo. O sea, tiene una formación como ingeniero de minas en Freiberg, que era la mejor escuela de ingeniería de minas que había en ese momento en Europa, en Sajonia. Se forma ahí como ingeniero de minas, pero se forma también como botánico y zoólogo en distintas universidades alemanas. Llega a estudiar también incluso una especie de dirección de empresas, diríamos en la actualidad, cameralística, que era un tipo de estudios para formación de administradores económicos oficiales, digamos, en Alemania, bueno, en los estados alemanes, él era prusiano. Y bueno, tenía esa formación como muy general que le permitió abordar, como veremos, pues desde muchos puntos de vista la investigación científica de la naturaleza, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, ¿dónde le situamos? Hay que decir que es una persona, eso, con un pensamiento holístico, un pensamiento muy general sobre la naturaleza y que se mueve entre la ilustración y el romanticismo. O sea, un poco a caballo. Es verdad que como vive tantos años, como vive 90 años, pues claro, se mueve plenamente en la ilustración más en sentido estricto y tiene mucha relación con la filosofía, la natural filosofía alemana, muy amigo de Goethe, de Schiller y de los círculos judíos que había en Berlín, que eran plenamente ilustrados, pero luego, claro, según va avanzando el siglo y va cambiando el siglo, él muere ya en 1859, pues se convierte primero en un prerromántico y luego en un romántico. O sea, tiene toda esa evolución intelectual desde el punto de vista más teórico. Bueno, cuando él decide que deja su carrera oficial, que llegó a ser director general de minas de Prusia, pero tiene la suerte de heredar de su madre, que era una mujer, curiosamente, que se llamaba Colón de apellido, un arete, el especialista alemán de Humboldt, siempre juega un poco a decir, bueno, quizá eso le marcó para intentar sentirse siempre como un nuevo Colón, ¿no? Este Alexander von Humboldt Colón, que no utilizaba ese apellido, pero bueno, que la familia materna eran hugonotes que habían huido de Francia, la madre tenía muchísimo dinero y ese dinero lo hereda Alexander von Ipilchen, que era el hermano, también muy conocido como filólogo y creador de la Universidad de Berlín. Heredan una cantidad de dinero desmesurada y él decide que lo va a dedicar a la ciencia. Suelta el hábito en el que le vemos de director de minas de Prusia y decide pues, trasladarse primero a París. Tiene una etapa formativa a la que no voy a entrar mucho, pero bueno, coincide con personajes como Foster, que había sido acompañante del Capitán Cook, y que le deja una huella bastante interesante desde el punto de vista de la narración, ¿no? De la forma de narrar es muy particular en Humboldt, pues la aprende de Foster. George Foster, que es un gran amigo, un poquito mayor que él, pero no mucho, pero le imprime una huella importante. ¿Discípulo? ¿Perdón? ¿Discípulo? ¿Discípulo? ¿Se puede decir? De Foster. Bueno, algún discípulo, pero muy cercano en edad. Así es el primero que le saca un poco, hace los primeros viajes por Europa, por Bélgica, Holanda, le lleva a Inglaterra. De alguna manera le sirve como de guía y claro, Foster publica también un libro que aquí no es conocido, no está traducido, claro, sobre el viaje que él hace con el Capitán Cook y con su padre, con el hijo de Foster. Y esa forma de escribir muy prerromántica sí que le marca mucho a Alexander von Humboldt, ¿no? En su viaje posterior a América, ¿no? Bueno, luego el posterior que hará ya muy mayor a Siberia también, ¿no? Es un segundo viaje, ¿no? Teóricamente recibe una invitación, digo teóricamente, para la exposición de Nicolas Baudin estando en París. Yo he descubierto, buscando otra cosa, encontré una carta que realmente Baudin le termina invitando, pero porque él se ofrece para ese viaje y le manda una carta, que es la que yo he encontrado, diciéndole que como es dueño de un gran arsenal de instrumentos científicos, lo cual era verdad, porque vivía obsesionado con comprar todos los instrumentos más modernos que se vendían en París y en Londres, bueno, compra incluso algunos en Madrid cuando llega,
para tener como el arsenal perfecto para medir. Yo tengo un libro dedicado a esto que se llama Sentir y Medir, porque realmente tiene la faceta obsesiva del ilustrado que quiere medir todo y la faceta romántica del científico que quiere sentir la naturaleza y percibirla desde el punto de vista de como individuo. Entonces, son las dos facetas que reúne Alexander von Humboldt. Entonces, bueno, recibe esa primera invitación, digamos, entre comillas, y, bueno, el viaje se frustra, no voy a entrar muy en por qué, porque hay problemas en el norte de África y en Oriente, donde él realmente quería ir, y decide trasladarse a Madrid, bueno, a España, entra por Barcelona, hace una estancia en Valencia, atraviesa Castilla-La Mancha y está en la Corte de Madrid, que es donde va a intentar conseguir los permisos y saber qué es lo que puede hacer en América, que esa es la investigación más exacta que yo he hecho, como decías tú antes, obsesivamente en los archivos. O sea, en el archivo de India, pero sobre todo en este caso en el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Como comentar en Madrid. Bueno, ahí se encuentra, tiene dos tipos de apoyos y dos vías. Una, cómo llegar a la corte y a través de quién. Entonces, el personaje clave en ese momento es el ministro Mariano Luis de Urquijo, que está como secretario de Estado durante muy poco tiempo, no llega al año, y que llega, bueno, pues por enfermedad del anterior secretario de Estado. Es un personaje muy curioso porque se le liga mucho al círculo del conde de Aranda, se le acusa de masón, de afrancesado, incluso la Inquisición le llega a abrir un expediente por haber traducido el libro de Voltaire. O sea, un personaje bastante curioso, ¿no? O sea, que está en la cúspide de la corte, pero a la vez sospechoso de ser demasiado progresista, ¿no? Entonces, bueno, pues se encuentra con este personaje al que llega a través de lo que el embajador de la época, el embajador danés, denomina el comité secreto de la corte. También es bastante divertido en ese sentido y da para alguna novela. Yo he hecho una novelita sobre la estancia en España de Humboldt. Entonces, ese comité que llama este secreto es bastante curioso porque va desde el barón de Forel, que es el embajador de Sajonia en Madrid, y es a través del que él intenta llegar a la corte, no del de Rusia, que era el que le correspondía, sino del de Sajonia, porque es el que está conectado. Entonces busca esa conexión con el barón de Forel. Luego este personaje que hay aquí a la izquierda, que es Johan Valkenaer, que es un revolucionario, un pro-revolucionario afrancesado holandés, que se lo quitan de la corte de Países Bajos, pero para que llegue a Madrid un poco como un cargo, de una familia importante, pero lejos. Entonces, bueno, participa también en ese círculo, ¿no? Incluso el personaje más curioso es Luis, que es el príncipe de Parma, que lo podéis reconocer porque está en el cuadro famoso de la familia de Carlos IV. El personaje que queda como a la derecha, creo que es más alto, pues es Luis, que es el yerno de Carlos IV, y que, bueno, pues es una persona que, como decía Humboldt, es como una planta exótica en la corte madrileña, porque era una persona con mucha formación científica, tenía un gabinete de historia natural propio, en fin, un personaje muy curioso y muy ilustrado y formaba parte de ese círculo. A través de ese círculo es como Humboldt llega a la corte. En la corte también se encuentra con este personaje que también aparece en la bibliografía humboldtiana equivocadamente como el conde de Aranda o el marqués de Aranda, y en realidad es Simón de Aragorri, que es marqués de Aranda, que es un personaje vasco. Bueno, es un banquero, tiene muchísimo dinero, llega a estar en el Consejo Real de Hacienda de Carlos IV, y es el intermediario para que Humboldt, que tiene mucho dinero, pero compre los vales y los pagarés que él trae, que se mueve desde Francia con la familia Mendelssohn, la familia del músico, que son banqueros judíos, y llega a España y es Simón de Aragorri un poco el que permite que todos esos pagarés se puedan hacer efectivos o que le puedan adelantar dinero en La Habana o en otros territorios coloniales, donde el propio Simón de Aragorri tiene muchísimos intereses financieros, ¿no? Sigue un poco la pista y, por ejemplo, en Santo Domingo pues es dueño de uno de los ingenios de azúcar más importantes que hay en la isla, donde, por cierto, se produjo una rebelión de esclavos a finales del siglo XVIII increíble. Bueno, eso sería el entramado administrativo y político. Pero luego hay un entramado científico, que son las personas con las que él contacta para ver qué habían hecho las expediciones españolas que habían estado en América. Claro,
había varias expediciones desde el punto de vista naturalista, una que iba a Nueva España, conocida como Expedición de Sesimuciño, otra a Perú y Chile, y luego continúa en Ecuador, que está conocida como Expedición de Ruiz y Pavón, y luego otra en el nuevo Reino de Granada, que había dirigido el más conocido José Celestino Mutis. Un grupo de científicos criollos muy importantes. Entonces, ¿dónde se conservaba esto? Pues en uno de los sitios era el Real Gabinete de Historia Natural. Allí coincide con este hombre, José Clavijo y Fajardo, que era un naturalista de Lanzarote, canario. También un personaje bastante divertido, porque bueno, en la época que le conoce ya es un señor mayor, que bueno, le muestran las colecciones que tenía, pero tiene una historia en su juventud también muy curiosa, porque Goethe le dedica de hecho un libro que se llama Clavijo, y es la historia de este hombre cuando era un joven que perseguía a la hermana de Beaumarchais, a la que supuestamente engañó diciéndole que se iba a casar con ella. No se casa, Beaumarchais se presenta en Madrid, se organiza esto un folletín amoroso que aparece en una obra de Beaumarchais, en la obra de Goethe, y debió ser verdad porque yo en el Archivo Histórico Nacional encontré un pequeño oficio donde dice se le expulsa como oficial de la Secretaría de Estado por su conducta inapropiada, y que era un sinvergüenza que le echaban. Pero bueno, luego al tiempo recupera un poco su prestigio, se convierte en naturalista, entra como formador de índices del Real Gabinete, cuando se crea ya formalmente a finales de los años 70, y termina siendo pues, el director efectivo cuando está Humboldt en Madrid. Y todo en Canarias. Entonces, bueno, es un personaje muy interesante, además era muy germanófilo, que cuando se crea la primera cátedra de mineralogía en Madrid, contrata a Christian Hergen, que era un científico masón, por cierto, de un círculo masónico importante, para que sea el catedrático de mineralogía en Madrid. Un personaje que luego tiene bastante relieve en la creación de los anales de historia natural, que es la primera revista de ciencia que hay en España en sentido más estricto, y bueno, contrata colectores, los Talacker, que eran alemanes, que luego contrata también con Humboldt, otros que hacen una expedición a Perú para búsqueda de minerales que también son alemanes, los Heuland. En fin, tiene un ambiente propicio como para llegar y poder ver lo que quiera, en el caso de historia natural. En el caso de botánica, se encuentra todavía ese director, un señor que no tiene mucha relevancia como botánico, que es Casimiro Gómez Ortega, pero es un gran, digamos, organizador de expediciones, que ha tenido mucho apoyo de la corte, pero él prefiere contactar con Cabanilles, José Cabanilles, que es un abate afrancesado que se ha formado en París como botánico, y es el que tiene realmente una obra botánica relevante, y bueno, hasta ahora pues casi se le considera el botánico más importante español, en todos los tiempos, ¿no? Entonces contacta con él y a través del director real del Jardín Botánico de Madrid, pues conoce también los resultados de esas expediciones naturalistas de las que os he hablado, ¿no? Pero no se queda solo ahí. O sea, que luego sabemos que Humboldt cuando está en territorio americano, se preocupa mucho de ir a los archivos, coordinar, digamos, investigaciones en torno a las antigüedades en Perú o en México, las altas culturas americanas. Bueno, y es que él tiene en Madrid, a través de Cabanilles, que era valenciano, le presenta a este hombre, que también era valenciano, como Bautista Muñoz, que es el creador del Archivo General de Indias, en ese momento cosmógrafo real, y se lo presenta a Cabanilles, y Juan Bautista Muñoz, según reconoce Humboldt en sus escritos, frente a lo que dice Cañizares, que no reconoce nadie, que bueno, le ha ayudado a ver las primeras obras, las primeras crónicas que se estaban reuniendo en ese momento, todas las famosas crónicas americanas. Él las ve las primeras en Madrid. Luego es verdad que en los territorios virreinales, como tiene abierto todos los archivos, logra completar esa visión general de lo que fue la colonización, la conquista, el proceso de conquista y la colonización de España en América, ¿no? O sea, que tiene también ese punto de vista previo al viaje americano. Desde el punto de vista de la cartografía, la hidrografía, el conocimiento marítimo, tiene también la suerte de conocer a los principales artífices del Depósito Hidrográfico de Madrid, lo que era como la institución antigua que precedió al Museo Naval,
donde, a imitación de lo que habían hecho los franceses y los ingleses, se crea este depósito hidrográfico pues, para archivar esa cartografía que se iba generando continuamente por cientos de expediciones navales españolas que se hacen en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues ahí conoce a José Espinosa y Tello, con el que tiene además correspondencia, y posteriormente a Felipe Bauzá, que es el segundo director, que termina exiliado en Londres porque era liberal y que mantiene correspondencia de Londres con Humboldt muchos años después. Se le sigue sirviendo como corresponsal desde Londres y le envía material de tipo, no cartográfico, de conocimiento. ¿Dónde está la correspondencia? La correspondencia de la mayoría está en Berlín. Ahora si queréis, pero ese es español, está ahí. No, casi siempre es en francés. O sea, el idioma, eso también lo quiero aclarar, el idioma de escritura, el idioma básico de escritura de Humboldt es el francés. Escribe algo en alemán al final de su vida, porque además su hermano Wilhelm se pasó la vida regañándole porque decía que era muy poco alemán. O sea, él se considera cosmopolita y como además su vida científica se desarrolla en su etapa formativa en París, está muy metido en la Academia de Ciencias de París, se forma allí y quiere publicar toda la obra en francés en París, básicamente. Luego se le traduce al alemán, se le traduce al español, otros idiomas, pero lo más importante está en francés. En la correspondencia hay veces que hay mezcla, o sea que hay veces que en español poco, hay algunas cosas en español y de vez en cuando hay un párrafo en alemán, ¿no? Pero lo que más es en francés. Pero también de Felipe están todas cartas. Perdón, de Felipe Bauzá. Sí. Sí, hay correspondencia ahí. Sí, incluso cuando luego comentaré alguna cosa que no se conoce. Preguntarlo. Bueno, contata también, esos serían, digamos, los astrónomos y los cartógrafos oficiales. Luego, con José Chais, que en ese momento es muy jovencito, lo que tiene es como le conoce, porque él ha estado trabajando sobre el meridiano Pontmercy, que es un gran astrónomo francés, meridiano que pasa por Greenwich y por Cataluña, pues él lo que hace es, digamos, en términos actuales diríamos que le enchufa. Se habla muy bien de él, hay también una carta de recomendación diciendo que este joven astrónomo debería ser contratado por la corona por sus méritos como científico, ¿no? Y bueno, pues sí, es así también. Bueno, con todo esto, este bagaje de circulación entre el museo, el jardín, el conocimiento con el creador de la archivías, con Muñoz y con otros, bueno, llega a marzo de 1799 y logra presentarse a la corte de Aranjuez. Para llegar ahí, antes ha escrito al ministro Pijo, al secretario, y le ha mandado un documento que, diríamos, en términos modernos sería un currículum vitae, aunque le llaman de otra manera, una memoria, tal, pero entonces es muy curioso porque hay como dos presentaciones distintas. Cuando él escribe al ministro, se presenta como el gran ingeniero de minas que va a ser capaz de resolver los problemas de la minería de plata que hay en México, en Nueva Granada y en Perú y Chile. Entonces eso, de cara al círculo ministerial, cae muy bien, porque de hecho llevan desde los años 80, hasta 1799, ya se habían movido con Fausto de Lújar, descubridor del wolframio, con Juan José. Estos dos hermanos habían estado recorriendo Sajonia, sobre todo, para contratar mineros y expertos en mineralogía para resolver el problema de la amalgamación de la plata en estos territorios. Entonces, cuando él llega y dice, bueno, yo esto lo puedo resolver, junto con los alemanes que ya están en esos territorios, pues está muy bien visto. Pero lo curioso es que en el documento que él lee en la corte de Aranjuez a Carlos IV, a la reina María Luisa, que yo siempre me lo imagino con el cuadro de Goya, con la cara de María Luisa, tan potente. Bueno, pues lee un documento, esto tuve yo la satisfacción de encontrarlo, porque los alemanes llevaban mucho tiempo buscando y no lo habían encontrado, yo lo encontré en el Archivo Histórico Nacional, y ese memorial, bueno, no es muy grande, son como 2 páginas y media, y en realidad ahí se presenta de otra manera, se presenta como el gran científico que lo que quiere estudiar es el equilibrio de la naturaleza, la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, una cosa que le obsesionaba mucho, que era la posible continuidad de las capas geológicas a lo largo de la esfera terrestre. Es una cosa que le obsesiona hasta el punto que cuando hace un testamento literario, cuando sale de La Coruña,
deja un pequeño manuscrito por si muere en el viaje, lo cual no era muy difícil por otra parte, y está dedicado a ese tema geológico, ¿no? A la continuidad geológica de los estratos, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, se muestra de otra manera como más como un teórico, ¿no? Algo que siempre le va a obsesionar y por eso termina su vida haciendo el Cosmos, la gran obra, que es más teórica. O sea, él, por ejemplo, en botánica, que se considera el creador de la geografía de las plantas, como veremos ahora, no le interesa tanto la catalogación de una plantita, que para eso lleva a un señor que se llamaba M. Bonpland, que es este, que como siempre yo llamo el actor secundario, porque el pobre no aparece casi nunca. Pero en realidad muchas publicaciones de Humboldt son firmadas por Humboldt y Bonpland. Bueno, Bonpland, que es su ayudante, es un gran botánico, un taxónomo francés, que es en realidad el que cataloga cada una de las plantas, que luego publica un gran volumen, una gran obra con muchos volúmenes, que probablemente la mano importante sea la de Bonpland. Pero el propio Humboldt, cuando da su declaración de intenciones y su declaración teórica, lo que dice es que a lo que le interesa no es eso. O sea, el estudio de una plantita y decirle, pues esta se llama la Bonplandia communis, pues da igual. O sea, lo que buscaba es crear leyes naturales, ¿no? Lo que intenta hacer luego con la geografía de las plantas, ¿no? Bueno, información, lo que tú preguntabas sobre Humboldt, pues hay en Berlín, en la Stadtbibliothek hay bastante información, y luego en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo hay bastantes copias y otros documentos que han ido recopilando pues, desde España, que yo les he mandado, los voy encontrando, hasta Cracovia, que aparecieron unos documentos muy importantes de Humboldt que se habían movido en la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía dónde estaban y aparecieron en la Universidad de Cracovia, ¿no? Entonces, todo se ha recuperado y demás, ¿no? Pero lo más importante está aquí en esta biblioteca. Y ahora mismo hay un proyecto que se puede hacer por internet que os parece, que es un poco para reconstruir toda la obra, incluyendo los manuscritos de Humboldt que se conservan en Berlín. Un gran proyecto que financia el Estado de Berlín-Brandenburgo. Pues también eso está permitiendo un acceso mucho más directo a esa gran masa de documentación y para que cuando hablemos o escribamos, como tú sostienes y yo también, pues hay que hacerlo basándose en los documentos que existen, no inventando a Humboldt, sino leyendo a Humboldt y viendo lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? Esto que os he traído también es pues, para explicar dentro de la obra que hizo en España, que fue como... En España lo utilizan como un campo experimental para luego lo que va a hacer en América. Entonces, por un lado, experimenta con los instrumentos que trae en el viaje. Entonces, por ejemplo, su formación de ingeniero de minas le había acostumbrado a hacer perfiles topográficos como una cosa muy normal, porque eso no se hace. Entonces, una curiosidad es que, por ejemplo, los geógrafos le consideran el descubridor de la meseta castellana. Y uno piensa, bueno, hasta 1799 nadie había estudiado la meseta castellana. Claro, pues había una información, digamos, sensorial de que había una meseta, pero no se había leído. Entonces Humboldt, con toda su paciencia, cuando entra a Barcelona, Valencia, luego atraviesa primero Castilla, lo que sería Castilla la Nueva, ahora Castilla-La Mancha, luego Madrid, Castilla la Vieja, hasta León y La Coruña, que es de donde sale, va con un barómetro, con cronómetros, viendo, tomando notas de la geología de los lugares y tal, y entonces logra hacer estos primeros perfiles de la meseta de la península ibérica, ¿no? Y los publica. Bueno, muy rápidamente, bueno, pues atraviesa esto, yo creo que podría hablar muchísimo, pero no lo voy a decir. Quizá la única apunte es que el diario que existe de este viaje peninsular es justo lo contrario a lo que será el viaje americano. Es un viaje de un científico muy parco en palabras, que a lo mejor dice eso, atravesé Cuenca y allí vi pues, una casa y la flora era así y estuve a tantas toesas de altitud y la longitud y latitud fue de tanto. Y ya. Ilustrador. Sí, o sea, no, nada romántico y tal. Cambia, es muy curioso porque, bueno, eso lo digo muy rápidamente, cambia totalmente cuando llega a las Islas Canarias. O sea, las Islas Canarias como que se le enciende un ciclo. Quizá porque se enfrenta de repente a un mundo extraeuropeo que es subtropical y entonces, bueno, pues empieza a describir la naturaleza subtropical de las Islas Canarias y, bueno, y el vulcanismo de una manera pues, mucho más florida, mucho más apasionada en las descripciones, o sea, pero cambia totalmente. Bueno, en su salida a La Coruña, esto muy rápido, bueno, se encuentra con que el jefe de la comandancia
y de los buques correos, en el que uno de los que iba a ir él, que se llamaba Pizarro, pues era Rafael Clavijo, que era sobrino del Clavijo que habíamos visto en la Galería de Historia Natural. Pues ese era un militar, Rafael Clavijo, que le da todo tipo de facilidades y hace que en ese barco correo que se dirige a América haya un camarote especial, él firma la autorización y que se convierta en una especie de camarote laboratorio. Como luego, si tenéis en la cabeza en la imagen, sobre todo del Beagle de Darwin, pues que igual se le permite tener una especie de camarote donde puede colocar los animales que va recogiendo, haciendo ahí disecciones, recogiendo todo tipo de cosas, ¿no? Pues este es un precedente que además luego influye mucho en el propio Darwin. Esto también es una anécdota, y es que cuando sale de La Coruña el 5 de junio de 1799, hace un recuerdo de Alejandro Malaspina, que es su tocayo, que poco antes había hecho un viaje parecido al que él quiere hacer y que había terminado encarcelado en el castillo de San Antón, es el que se ve ahí en La Coruña, por una supuesta conspiración contra el favorito Godoy. Nunca se ha sabido si esto tenía una base real o no. Sí sabemos que él, antes del viaje de Malaspina, es un ilustrado de origen italiano, que se había formado desde pequeño en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz, y tenía un pensamiento político muy reformista. De hecho, Pablo Lucena encontró en Venezuela unos axiomas políticos, que son de antes del viaje, donde propugnaba una reforma del Imperio Español en América. La creación como de pequeños reinos, que estuvieran federados, que les diera como más libertad y más participación a la población criolla. Claro, me imagino en una época que vuelve el absolutismo, pues esto fatal. Se acaba en la cárcel y tal. Bueno, y probablemente es una de las razones por las que a Humboldt jamás se le ocurre volver por España. O sea, la vuelta la hace por Francia. Bueno, esto me lo paso deprisa. Siempre se ha dicho que sus estudios empiezan en Tenerife, no es verdad. La primera llegada es a la isla de la Graciosa, que es muy pequeñita, pero muy interesante, es donde empieza a tomar el primer contacto con lo que es el vulcanismo. De esto solo diré que él se había formado en la escuela de Freiberg. En ese momento la geología de Freiberg propugnaba, sobre todo Abraham Werner, que era el director de la escuela, propugnaba que la Tierra, la geología terrestre, se había modelado sobre todo por el tema hidrológico, por el agua. Mientras que había otra escuela, que eran los vulcanistas, que decían que, bueno, sin despreciar esto, pero el vulcanismo tenía un papel más importante en la modelación de la corteza terrestre. Entonces, es muy gracioso, porque, hablando de la graciosa, porque Humboldt empieza a virar en sus ideas cuando contacta con estos primeros volcanes canarios y luego ya cuando conoce la cadena volcánica de Ecuador, pues cambia radicalmente la idea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hace una subida al pico de Tenerife, que es muy conocida. Eso no es que fuera una gran novedad, porque el pico de Tenerife es como ahora subir al Himalaya, ¿no? Que hay cola para subir, ¿no? Al Everest. Pues el pico de Tenerife, casi todos los viajeros que iban a África o América paraban en Tenerife, y como la gran hazaña era subir al pico de Tenerife. Casi siempre intentaban medir, no coincidaban en medidas casi nunca. Algunos hacían experimentos de análisis del aire, Humboldt también, y bueno, pues es una cosa más. Para él lo interesante de esa subida, más que la propia hazaña deportiva, digamos, hay dos. Una, el tema del vulcanismo, y otro, porque es donde empieza a ver, lo había visto algo en Alemania con su maestro Wildenau, pero es donde empieza a captar más que hay niveles de vegetación que se corresponden con la altitud. O sea, si subís cualquier montaña, el Teide es muy visible porque es muy alto, pero según vas desde la base hasta la cima de la montaña, los niveles de vegetación van cambiando, ¿sabes? Hasta que llegas a un nivel, si hay nieve, que donde puedes encontrar algún líquen, alguna planta mínima, ¿no? Algún musgo, pero ya desaparece, las fanerógamas, por ejemplo, desaparecen, ¿no? En esos campos. Pues es algo que luego desarrollará también en Ecuador, y con lo que creará lo que se ha conocido como la geografía de las plantas. Pero el primer indicio quizá lo tienen en esto. Se conserva un manuscrito en París donde aparecen también las plantas canarias, su manuscrito de Bonpland, y por curiosidad lo pongo aquí. Pero bueno. Y luego más tarde, estos años más tarde, igual que él había diseñado un mapa de la geografía de las plantas con el Chimborazo y el Cotopaxi, que es el más conocido, pues unos años más tarde hace lo mismo con el pico de Tenerife, donde marca, eso que veis ahí, son las plantitas
que él va viendo según los niveles altitudinales. Es bastante curioso, ¿no? Entonces lo hace con más información ya en los años 20, con información de otro colega que ha recorrido Canarias muy en profundidad, que es Leopold von Buch, que es otro alemán que estudia la geología volcánica de las islas. Bueno, la ruta americana ya es mucho más conocido. Yo solo apuntaría eso, que he revisado muy bien las noticias que aparecen en los anales de historia natural, las cartas que hay también con José Clavijo y Fajardo y otros sabios. Bueno, esta es una representación que a él no le gustaba, aunque se ha hecho casi la más conocida, porque aparece como un plan en la selva, pero le parecía como muy forzada, ¿no? Con los aparatos encima, las flores colgando, una imagen como muy tropical, pero un poco alejada de la realidad, ¿no? Bueno, cosas relevantes de su viaje a América, pues bueno, la búsqueda del Casiquiare, que es el canal que une la cuenca amazónica con la cuenca del Orinoco. Él mismo no se encuentra cómodo con que se le cuente como el descubridor, porque él sabe perfectamente que los jesuitas y los indígenas habían recorrido ese caño 100.000 veces, porque era por donde se movía el comercio y por donde se movía la comunicación. Pero bueno, como él es primero que lo comunica científicamente, pues esto pasa en muchas ocasiones. Por ejemplo, él reniega también en algunos manuscritos sobre ser el descubridor de la corriente de Humboldt, tan famosa en Sudamérica, ¿no? Bueno, pues él dice, bueno, en realidad yo no soy el descubridor de la corriente que lleva mi nombre, porque esto era una corriente ya conocida por los marinos criollos y peninsulares, hay varios que están continuamente haciendo ese viaje en el sur, entre Perú y Chile, y por otro lado los indígenas también lo conocen. Entonces, que a veces, bueno, pasa con la ciencia europea, lo que hace es que sistematiza conocimientos que a veces son conocimientos del lugar, ¿no? Como pasará con las quinas o con la coca o con otras cosas. Pero bueno, mensaje interesante en su ideología, pues que aboga por la supervivencia del medio ambiente y también de los pueblos indígenas de América. No sé cómo... Va bien, sí. Tranquilo, va bien. Muy bien. Bueno, dentro de los viajes, pues es relevante el viaje a Cuba. Este tiene interés porque, no tanto por lo que recorre, que no recorre mucho la isla, tiene ahí una contradicción importante, porque él se relaciona con lo que llamaba Moreno Marginals la sacarocracia de Cuba, o sea, la oligarquía criolla, dueños de ingenios azucareros que tenían muchísimos esclavos. Entonces convive razonablemente con ellos, incluso en algún caso mejora los hornos de algún ingenio, pero al cabo de los años, en 1826-27, publica el ensayo político de la isla de Cuba, donde hace una crítica feroz a la esclavitud. Que claro, es una cosa positiva, pero claro, los cubanos que le habían conocido se quedan con la boca abierta. Porque claro, había convivido, parece que no había dicho nada, y ella hace una crítica muy importante hasta el punto de que existe en La Habana, en el Archivo Nacional de Cuba, un documento donde se censura, el ayuntamiento prohíbe la circulación de esa obra en la isla. Eso es interesante. Interesante también que cuando se hace la edición de ese libro por Prasser en Estados Unidos, se elimina el capítulo de la esclavitud, porque en Estados Unidos, en el sur, todavía está la esclavitud. Y entonces lo elimina directamente. Entonces, un libro que en Estados Unidos se conoce, muy alabado. Humboldt, como veremos, contactó con Jefferson, tuvo una relación bastante amistosa con el presidente Jefferson, pero claro, eliminando el problema que había de que tenían esclavos. O sea que, bueno, el ensayo político es este, en la edición francesa, se publicó un año después en castellano. Luego, en el periodo colombiano, digamos, ahí se encuentra con José Celestino Mutis, que os he comentado que dirigió una expedición botánica, es muy conocido. En Madrid hay un legado muy importante en el Real Jardín Botánico, hay más de 6.000 láminas maravillosas, que hace una escuela de pintura que él crea junto con algunos criollos, y en la que los pintores que forman son normalmente pintores muy jovencitos, colombianos, casi todos indígenas, colombianos o ecuatorianos, y hacen unos dibujos maravillosos, incluso con unos tintes que eran naturales, no utilizan las acuarelas ni el óleo europeo, sino que utilizan los tintes naturales de las plantas de Colombia, y se han conservado maravillosamente, hasta el punto de que, por un convenio que hay desde los años 50 entre el gobierno de España y el colombiano, se sigue estudiando la flora de Colombia, y los dibujos que se utilizan para ilustrar esa flora, que es una obra taxonómica moderna, son los de José Celestino, los de su escuela. Bueno,
tiene mucho impacto también con algunos de los discípulos. Esto he puesto dos solo porque son muchos los discípulos de Mutis, son pues, digamos, la élite criolla que se forma, digamos, debajo a la sombra de José Celestino Mutis, y que es muy curioso porque es gente a la que forma con los elementos de la Ilustración europea. Conocen a Newton, conocen a Lavoisier, conocen a Linneo, y la filosofía más moderna, incluyendo la Declaración de Derechos del Hombre, conocen la ideología política de Jefferson, de los pensadores norteamericanos, de manera que se produce un proceso que se llama paradójico, y es que con los elementos de la Ilustración española se logra crear una élite neogranadina que es la que apoya la independencia. Y de hecho la mayoría de los discípulos de Mutis mueren fusilados por el general Morillo cuando se produce el proceso de reconquista de Nueva Granada. Eso es una cosa impresionante. Entre ellos, estos dos que pongo aquí, los he destacado porque Francisco José de Caldas era el personaje, era astrónomo y botánico, colaborador de Mutis, que estaba llamado aparentemente a seguir en el viaje con Humboldt hasta Francia. Pero en esto, Humboldt, sabéis que bueno, esto es una vida privada, pero que ahora sí se reconoce, hace unos años era como escandaloso decir esto, pues era gay, era una persona homosexual, entonces se enamora locamente de Carlos Montúfar, que era el hijo del marqués de Selvalegre en Quito, y decide que en vez de llevarse a Francisco José de Caldas, pues se lleva a Carlos Montúfar, que era una persona de formación militar, que es verdad que le sirve más para ascender, por ejemplo, al Chimborazo o al Cotopaxi, porque es una persona más atlética, y Francisco José de Caldas pues, es un sabio muy importante para Colombia, porque es verdad que hace las primeras nivelaciones isométricas de las cordilleras de Colombia y de Ecuador, y es un gran astrónomo, está al cargo del Observatorio Astronómico de Bogotá, que todavía se conserva. En fin, tenía como una formación más apropiada para esto. Y bueno, pues de hecho se enfada muchísimo y escribe muchísimo, refunfuñando y diciendo que al final no ha querido llevarle el sabio Humboldt. Hay una polémica en Colombia siempre, ¿por qué no le llevó? Si tenía la prioridad Caldas, incluso no le quiso llevar en el tema de la geografía de las plantas. Es una cosa que también Cañizares saca a relucir, el que se apropió de un descubrimiento que era de un criollo. Yo no lo comparto, creo que es más bien el caso Darwin-Wallace, o sea que son coincidencias que aparecen en la ciencia de vez en cuando. Entonces, cuando Humboldt llega con esa idea ya desde Alemania, pues Caldas, con medios mucho más humildes, porque lo que hacía era utilizar unos aparatitos que medían la ebullición del agua según la altitud, bueno, pues llegan a conclusiones parecidas. Humboldt lo hace con plantas no necesariamente útiles. Caldas estaba más interesado en las plantas que tenían vida económica. O sea, es decir, dónde puedo plantar el cacao, el café, o otro tipo, las piñas. Se interesaba más por eso, y de hecho en el Jardín Botánico quedan perfiles de Francisco José de Caldas más en ese sentido. Pero bueno, en sentido estricto, en vez de tomar partido, decir, no, el alemán era mucho más inteligente, pero no, el criollo en realidad era el bueno y el que le quitan el descubrimiento, yo creo que no, porque entre ellos, quitando el elemento afectivo, que fue difícil, bueno, hay una colaboración estrecha. De hecho, Humboldt, cuando se va a ir de Quito, le deja a Caldas, le deja un tubito que está en una carta con el manuscrito de la geografía de las plantas para que lo pueda estudiar. El propio Caldas reconoce cuando se lo envía a Mutis a Bogotá que ha estado estudiando durante unas semanas el manuscrito de Alexander von Humboldt, con el que coincide en muchas de sus apreciaciones, y en otras no. Y de hecho, la primera edición de la geografía de las plantas la hace curiosamente Caldas en un semanario, se llama el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que es un semanario científico. Hace la primera edición de la obra de Humboldt con notas críticas sobre ese manuscrito, pero siempre como muy reconociendo el valor científico que tenía la obra de Humboldt, aunque discute algunas cosas, pues como haría un científico actualmente, ¿no? Pero bueno, o sea que en esa polémica turbia que hay del criollismo exagerado o el eurocentrismo, pues yo me sitúo en una posición intermedia donde creo, como digo, es más lo que pasó con Darwin y Wallace, o sea, dos científicos que llegan a conclusiones similares después de analizar los hechos de la naturaleza en distintos lugares, ¿no? Esto puede pasar perfectamente.
Bueno, del volcanismo ecuatoriano ya lo he dicho, que es ahí donde descubre un poco después de Canarias. Y luego otro aspecto interesante es la apreciación que él hace, aunque él no es arqueólogo, nada por el estilo, incluso no le gusta mucho la estética, cosa que también enfada a algunos latinoamericanos, pero no le gusta mucho la estética inca o azteca porque la considera como fuerte. Él se ha criado con preceptores en un palacete en Berlín, o que suponer, claro, lo que estudian de arte y arqueología es del mundo grecolatino, o sea, su eje cultural, su referencia, pues son las estatuas griegas y romanas y ese tipo de arte, ¿no? Entonces, claro, reconoce que son culturas superiores dentro del sistema cultural americano, sobre todo lo que él ve en el mundo azteca, maya, en el mundo inca y también en el mundo de Muisca, en Nueva Granada, pero bueno, estéticamente pues hace algún comentario que molesta a algunas personas. Pero lo que es verdad es que estimula un poco la búsqueda arqueológica de esos sistemas culturales prehispánicos por otros autores. Bueno, este es el bosquejo de la geografía de las plantas, que lo deja también en América y de hecho se sigue conservando en el Museo Nacional de Bogotá, y es como el bosquejo de lo que luego será este bonito, que lo hace en Francia como un pintor, que reconstruye, entonces, que reconstruye Chimborazo, Cotopaxi, desde la costa hasta la altura, con las plantitas que aparecen en cada nivel, y todo esto. Pero vamos, en realidad el bosquejo de él es este, que es muy interesante, porque permite también saber cómo se construía el conocimiento, y sobre todo en el caso de Humboldt, que siempre está obsesionado por la imagen. Cómo dar a conocer en una sola imagen mucha información. De hecho, os lo he puesto aquí, digamos, diciéndolo vulgarmente, un poco pelado, porque este mapa en realidad lleva alrededor unas columnas donde indica también otro tipo de cosas. O sea, si hay animales según la altitud, el tipo de atmósfera que hay, otros datos, digamos, que actualmente lo haríamos en ordenador seguramente, ¿no? Haríamos un análisis así multifactorial o algo así, ¿no? Pero bueno, ese momento. El otro es de Caldas, y es un poco de los que comentaba antes, ¿no? Los perfiles que también se conservan y que demuestran su interés por la geografía de las plantas. Con respecto a la falta de reconocimiento de los criollos y los peninsulares, que aparecen acusados en la invención de Humboldt, de que desaparecen en la obra de Humboldt, pues no es verdad. O sea, aquí os pongo un ejemplo de un reconocimiento que él hace de cómo reconoce a Mutis. A Mutis le dedica la geografía de las plantas, le dedica luego la serie de descripciones taxonómicas que se llama Plantas equinocciales, que es un montón de tomos, va incluso como un retrato, no sé si lo he puesto aquí. Hace reconocimientos a Caldas, que también se dice en invención de Humboldt. Caldas nunca fue nombrado por Humboldt, por eso, por envidia y por dejarle como sepultado. Es verdad que no, probablemente es la persona que más reconocimiento tiene por ver de Humboldt y que a lo mejor no tenía ese afecto personal, pero sí aparece. Y de hecho, esto lo he encontrado ahora mismo precisamente en la página que os comentaba en Berlín, en lo que están rescatando de todos los fondos de Humboldt, y es un intento que hubo en 1826 de hacer una geografía de las plantas, pero en vez de circunscrita al ámbito ecuatoriano, hacer una de carácter global de la Tierra. Una geografía de plantas global, con otro botánico alemán, con Kuhn, y no se llega a hacer. Hacen el prospecto, que es súper bueno, porque marca los objetivos que querían plantearse, y es muy interesante. Y ahí reconoce, entre los sabios, que reconoce que hay alemanes, suizos, tal, aparece Caldas. Se lo digo esto también en contra de lo que se dice. Bueno, Nueva España, por supuesto, hace una obra muy polifacética. Reconoce, por ejemplo, la cartografía de México. Yo publiqué hace poco en Alemania, en Berlín, un artículo sobre la cartografía de Nueva España, de Humboldt. Y este mapa, por ejemplo, él dice explícitamente en el pie que se basa en los datos de Costanzo y García Roque, que son ingenieros al servicio del gobierno español. Pues, más explícito imposible. Bueno, el descubrimiento del mundo prehispánico ya lo he comentado. En la reforma de la minería mexicana, pues él también interfiere ahí. Está en la Escuela de Minería de la Ciudad de México, está ahí Andrés Manuel del Río,
es el descubridor del vanadio, está Justo de Luya, el descubridor del wolframio, en fin, una élite hispano-alemana criolla mexicana muy importante en ese momento, a la que reconoce suficientemente desde el punto de vista. Es verdad que luego hace un estudio, es una sociedad muy compleja, la mexicana, como sabe Salvador Bernabéu, donde se mezcla lo religioso con lo científico, bueno, pero él queda fascinado por esa sociedad y sobre todo por la Ciudad de México, que compara con las mejores ciudades europeas. Compara con Berlín, con Londres, con París. Bueno, por encima de Berlín, yo creía que era un poco pueblo, más con París y Londres, ¿no? Y de hecho estuvo pensando si instalarse definitivamente en México. Y incluso los gobernantes de México, después de la proclamación de la independencia, le invitaron a ir a la Ciudad de México a instalarse y le dieron carta de naturalización, que se conserva el documento, carta de naturalización de Humboldt como mexicano. Publica el ensayo político de Nueva España, que también es una obra parecida a la cubana, muy importante, y como he dicho antes, pues hace un desplazamiento exprofeso para conocer al presidente Jefferson, que también tenía muchos intereses científicos, y al que algunos, entre otros, el inventor de Humboldt, en la invención de Humboldt, dice que le dio unos mapas que le sirvieron para invadir México posteriormente, lo cual se dijo en los años 50 y es absolutamente falso. O sea, pudo ver una cartografía muy limitada de México y, por supuesto, los norteamericanos tenían por su cuenta 80 predicciones en ese momento y después para tener información suficiente de lo que había en los territorios que luego invadieron. O sea, que esa acusación de espía que le dio a Jefferson los elementos para invadir México y tal, yo la considero absolutamente falsa. Bueno, el viaje, como he dicho, vuelve por Francia. El viaje a Italia en 1805, el primer fruto de Carlos IV, es una cosa que he investigado yo. Personalmente he encontrado también en el Archivo Histórico Nacional que escribe una carta desde Roma, donde va en 1805 después del viaje a América, porque su hermano Virgen era el embajador en la Santa Sede. Entonces, desde allí escribe al rey una carta donde le da las gracias por el apoyo que ha recibido a lo largo de la expedición y le envía los primeros fascículos de plantas equinocciales que acaban de publicarse en París. Ese primer fascículo se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, firmado por Humboldt, Carlos Montúfar y Diego. Y la carta en el Archivo Histórico Nacional, en una sección que hay dedicada a la vida. O sea, que sigue apareciendo información cuando uno lo busca suficientemente en los archivos para sustentar lo que se dice. Es verdad, hay una pequeña crítica que yo siempre he reconocido, además lo publiqué yo, en unas cartas que no se conocían de la Gasca a Mutis, donde la Gasca, a Humboldt, sobre la obra de Mutis, donde la Gasca le reclama que no haya sido más explícito en el agradecimiento a Mutis, sobre todo por el tema de las láminas. O sea, Mutis, cuando él pasa por Bogotá, le regala, quiero recordar, 80 láminas, son láminas de formato grande, que se han perdido. Aparte, que se supone que tienen que haber ido al Instituto de France en París y no están, pero que la similitud que hay luego en la obra de Humboldt y Bonpland pues es muy evidente. Entonces, la Gasca le dice que tenía que haberlo hecho más explícito y tal, pero también hay que decir que el propio Humboldt sí agradece a Mutis, porque esto tampoco es muy conocido. Hay un diccionario de biografías francés que está editado por un señor que se llama Michaud, escrito Michaud, que hace una entrada sobre José Celestino Mutis, bastante larga y muy elogiosa, que firmaba un tal H. Y cuando uno va al final de la obra y ve a ver quién es H. es Alexander von Humboldt, donde habla de su encuentro con él en Bogotá, la escuela de dibujo, cómo le ha enseñado toda su colección de plantas. En fin, hay un reconocimiento explícito maravilloso. O sea que por ahí también intento desmontar lo que se dice de que no agradeció a Mutis todo lo que aquí está. Bueno, esto es un fragmento, ¿no? Mutis, donde se hace el destino, director de la exposición Botánico Royal, no sé qué. Bueno, es esto. El diccionario universal de Michaud. Asimismo, también cuando hace el examen crítico de la geografía, de la historia de la geografía,
también hay un reconocimiento muy explícito a Martín Fernández de Navarrete, que es un marino, que es experto en historia marítima y que es el inspirador de Humboldt para esa obra. O sea, Humboldt se mete 30 años para hacer el examen de la historia de la geografía, que hemos traducido con la profesora Josefina. Ay, Dios mío, perdón. Josefina, perdón. Catedrática de Geografía de la Universidad Autónoma, ahora me acordaré. Hemos hecho una edición completa, una traducción completa de la obra de Humboldt y, evidentemente, Fernández de Navarrete, entre otros, hay muchos más marinos, historiadores citados, pues aparece continuamente frente a lo que también se dice en la invención de Humboldt, de que se aprovechó, pero que nunca reconoció la deuda intelectual con personas como Martín Fernández de Navarrete, ¿no? Por otra parte, aunque es verdad que Humboldt en España se le ha reconocido por épocas, porque en la época absolutista ni siquiera se le dejó venir, porque hubo un embajador en San Petersburgo que intentó, por interés personal, porque era liberal además, intentó que hiciera un segundo viaje a España y la monarquía absolutista se lo denegó. A él le dio igual, por otra parte, o sea, que era una invitación que, bueno, no la hizo. Pero bueno, y luego en otros momentos, por ejemplo, en la época napoleónica, fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de América Matriz, era como el equivalente a la Real Academia de Ciencias, que no existía en España, y luego cuando se crea la Real Academia de Ciencias, uno de los primeros corresponsales o correspondientes de la Real Academia es Alessandro Humboldt, se conserva el título en la propia Real Academia, ¿no? Bueno, y ya terminaría, pues historias esas demás, que quiebra con el gasto que le hace en esas ediciones monumentales que hace en París, que le obligan a volver a Berlín, donde no quería volver, porque él se considera casi más parisino que berlinés. Y bueno, termina haciendo El Cosmos, que es como la obra de síntesis de su carrera, ¿no? Y bueno, como os he dicho antes, vive 90 años, y entonces bueno, termina sus días como el gran erudito, el gran oráculo científico de media Europa, y animando a mucha gente joven, que eso es una faceta menos estudiada, a hacer viajes a los trópicos, sobre todo al mundo americano. Y en el caso de los artistas, él en Cosmos desarrolla un capítulo donde hace una teoría general del arte y a partir de ahí impulsa a muchos artistas alemanes, italianos, franceses que vayan al mundo americano y de hecho se crean varias escuelas artísticas inspiradas por esa idea de Humboldt. Pues incluso alguna norteamericana que está inspirada en esa visión del paisaje que él tiene, que ya se aleja mucho de la visión del ilustrado, que es la planta aislada, sino lo que es analizar el paisaje donde se asocian grupos de plantas diferentes, animales, incluso la presencia del hombre en ese tipo de paisaje, ¿no? Es una pequeña revolución dentro de lo que sería la pintura del paisaje. Y bueno, ya no me callo más. Muy bien, muchísimas gracias.